Hace apenas unos minutos ocurrió algo que pasó casi desapercibido para muchos, pero que en los círculos de poder ya está generando tensión real. No es una declaración incendiaria, no es una amenaza directa, y precisamente por eso es tan peligrosa. México movió una pieza silenciosa en el tablero, una de esas jugadas que no se hacen para el público, sino para el adversario. Y del otro lado, en Washington, el mensaje fue recibido. Donald Trump no reaccionó con discursos ni con tweets explosivos. Reaccionó como reaccionan quienes entienden que algo cambió. Porque cuando un país decide tocar el tema de las visas, no está hablando de turismo, está hablando de control, de presión y de poder. Las visas no son solo papeles, son palancas políticas. Y México acaba de tomar una de esas palancas y moverla. Durante años la narrativa fue clara, Estados Unidos decide, México responde. Pero hoy esa lógica empieza a resquebrajarse. Este movimiento no ocurre en el vacío, ocurre en un contexto de tensión acumulada, de mensajes cruzados, de advertencias veladas y de una relación bilateral que ya no es tan cómoda como antes. Y lo más inquietante es que este tipo de decisiones rara vez se toman sin calcular consecuencias mayores. Trump entiende algo que muchos no. Cuando un país vecino endurece reglas migratorias, no lo hace solo para ordenar flujos, lo hace para enviar una señal. Una señal que dice también podemos cerrar la puerta. Y eso, para Estados Unidos, es un golpe simbólico fuerte, porque rompe la idea de control unilateral en la región. Lo que estamos viendo no es un escándalo mediático, es algo más frío y más estratégico. Es un aviso. Un recordatorio de que México no es solo un socio comercial, sino un actor político que empieza a jugar con más firmeza en el escenario internacional. Y cuando ese actor decide hacerlo, incluso figuras como Trump se ven obligadas a recalcular. La pregunta no es si esto afecta a viajeros o trabajadores, eso es apenas la superficie. La verdadera pregunta es qué hay detrás de este movimiento y por qué ocurre justo ahora. Porque en geopolítica, el momento lo es todo. Y nada se hace por casualidad. Y aquí es donde el tablero empieza a ponerse realmente interesante. Para entender lo que realmente está pasando hay que mirar más allá del anuncio y fijarse en el contexto. Las decisiones importantes casi nunca llegan solas, llegan cuando varias presiones se acumulan al mismo tiempo. Y ahora mismo, la relación entre México y Estados Unidos está cargada de factores que se vienen empujando desde hace meses, incluso años. Estados Unidos atraviesa un momento interno delicado. Polarización política, elecciones en el horizonte, discursos duros que buscan votos rápidos y una narrativa migratoria que vuelve a utilizarse como arma. En ese escenario, Trump representa una postura clara, presión, control y fuerza. Pero esa estrategia solo funciona cuando el otro lado acepta el rol pasivo. Y México, poco a poco, ha dejado de aceptar ese papel. El endurecimiento en el tema de visas no es improvisado. Es una respuesta medida, calculada, diseñada para generar incomodidad sin provocar un conflicto frontal inmediato. Es como cerrar una puerta sin dar un portazo, pero dejando claro que la llave ya no está del mismo lado. Y eso, en diplomacia, suele ser más efectivo que una amenaza abierta. Porque pensemos en esto, cuando se habla de visas, se habla de empresarios, de trabajadores, de estudiantes, de flujos económicos, de intercambios culturales. Se toca una red completa de intereses que conecta a ambos países. Y cuando esa red se tensa, los primeros en notarlo no son los ciudadanos comunes, sino los grupos de poder que dependen de esa fluidez. Trump lo sabe. Por eso su reacción no es estridente. Por eso hay silencio estratégico. Porque este tipo de movimientos obligan a recalcular el discurso.
Ya no es tan sencillo señalar con el dedo y exigir, cuando el otro lado demuestra que también puede condicionar. Además, hay algo más profundo en juego, la imagen. México está enviando un mensaje no solo a Estados Unidos, sino al resto del mundo. Un mensaje que dice que está dispuesto a defender su posición, que no va a ceder automáticamente y que entiende su peso geopolítico. Y eso cambia percepciones. Cambia cómo te ven tus aliados, tus socios y tus rivales. Este movimiento también rompe con una narrativa muy arraigada. La idea de que México siempre responde, pero nunca propone. Aquí hay propuesta, hay acción y hay cálculo. No es una reacción emocional, es una jugada de tablero. Y en ese tablero, cada casilla cuenta. Lo más interesante es que este tipo de decisiones suelen tener capas. Una capa pública, que es la que se comunica oficialmente, y otras capas que no se dicen, pero se entienden. Presiones comerciales, negociaciones paralelas, advertencias previas que no salieron en los titulares. Todo eso suele estar detrás de un endurecimiento que aparece de repente. Y entonces surge la pregunta incómoda, si esto es solo el primer movimiento, ¿qué viene después? Porque cuando un país muestra que está dispuesto a usar herramientas sensibles como esta, rara vez se queda ahí. Normalmente es parte de algo más grande. Aquí es donde muchos se equivocan pensando que esto ya terminó. En realidad, puede que apenas esté empezando. Ahora bien, la verdadera clave no está solo en lo que México hizo, sino en lo que puede provocar. En geopolítica, los movimientos más peligrosos no son los ruidosos, sino los que obligan al otro a responder sin saber exactamente cómo. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Estados Unidos se encuentra frente a una jugada que no encaja del todo en el guión tradicional, y cuando eso pasa, la incertidumbre se convierte en un factor de presión real. Trump, como figura política, entiende el poder de la percepción. Entiende que ceder demasiado rápido lo debilita, pero responder de forma agresiva podría escalar una tensión que no conviene en este momento. Esa es la trampa del movimiento mexicano, no deja una salida clara. No hay un enemigo evidente al que señalar, no hay un discurso fácil que vender. Solo hay un cambio en las reglas del juego. Y este tipo de cambios suelen tener consecuencias en cadena. Hoy son las visas, mañana puede ser comercio, cooperación o acuerdos estratégicos. No porque haya una intención inmediata de confrontación, sino porque cuando una relación se tensa, todo empieza a revisarse con lupa. Cada acuerdo, cada beneficio mutuo, cada concesión previa entra de nuevo en la mesa. También hay que considerar algo fundamental, el precedente. Si este movimiento se normaliza, México estaría marcando una nueva postura en su política exterior. Una postura menos reactiva y más afirmativa. Eso, para muchos sectores en Estados Unidos, es incómodo. Porque rompe con años de certezas y obliga a replantear cómo se gestiona la relación bilateral. Para la región, el mensaje es claro. América Latina está observando. Otros países toman nota de qué pasa cuando alguien decide jugar con más firmeza frente a Washington. Y aunque no todos puedan hacerlo de la misma manera, el simple hecho de que ocurra cambia el clima político. Lo inquietante es que este tipo de tensiones rara vez se resuelven rápido. A veces se enfrían, se negocian en silencio, se maquillan con comunicados diplomáticos. Pero la huella queda. Y cuando las condiciones vuelven a alinearse, esos roces reaparecen con más fuerza. Por eso esta no es una noticia menor ni un simple ajuste administrativo. Es una señal. Una advertencia elegante, pero firme.
Un recordatorio de que el tablero está en movimiento y de que las relaciones de poder no son estáticas. La gran pregunta ahora es quién dará el siguiente paso. Si Estados Unidos responderá, si intentará negociar, o si buscará recuperar terreno por otros medios. Porque en política internacional, quedarse quieto también es una decisión, y no siempre es la mejor. ¿Y tú, crees que esto es solo una jugada estratégica para presionar y negociar, o estamos viendo el inicio de una etapa más tensa entre México y Estados Unidos? Déjamelo en los comentarios. Aquí el tablero no se detiene, y lo que viene puede redefinir mucho más de lo que parece.